Bueno, yo entonces, yo más o menos te lo voy exponiendo, vos me haces preguntas por ahí si querés que Sí, profundice yo en más, algo. más le voy a poner atención que escribir cualquier cosa. Después veo el video y escribo. Dale, y yo por ahí te hago algunos esquemas, alguna cosa, como para que vos tengas también, para organizarte después en las ideas y toda la cuestión. Dale. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que sería el modelo del gasto, también se le puede llamar el modelo de la demanda agregada. Lo podemos ver desde el punto de vista del circuito de la reproducción, que alguna vez vimos, era este. Si nosotros empezamos en una economía simple de dos sectores, vos te acordás que teníamos la posibilidad de organizar esos dos sectores como uno que se llamaba sector familias, ¿te acordás? Sí, Otro que se llamaba sector empresas. sector empresa. Esto sería un modelo simple, económico, de dos sectores que solamente contemplaría lo que en la realidad se le llama el sector privado. En una economía, cuando hablas de lo que es la economía real, o sea, la economía que produce bienes y servicios, tenés tres sectores. El sector privado, el sector público y el sector externo. Nosotros acá, en este esquema, estamos en un esquema muy simplificado que solamente contemplaría lo que es el sector privado. ¿Sí? Bueno, en esta situación, nosotros podemos concebir que hay un flujo circular. Va del sector familias al sector empresas y del sector empresas vuelve al sector familias, que puede ser concebido en dos niveles. Lo que podríamos denominar el nivel real, después el nivel monetario, o la economía real y la economía monetaria. Es decir, cuando hablamos... Espera un poquito, ¿qué? No, no. Cuando hablamos de economía real estamos hablando de bienes y servicios. Y esos bienes y servicios habitualmente se van a cuantificar en moneda, ¿no es cierto? Está. Ok. Entonces, vamos a pensar primero en un inicio de esta cuestión, a partir de pensar que el sector familias es el sector poseedor de los factores productivos, va a aportarle esos factores productivos al sector empresas. ¿Cuáles eran esos factores productivos? La clasificación más simple y más habitual es la siguiente. Trabajo, tierra, capital. Cuando hablamos de tierra en sentido amplio, todo lo que podría considerarse como recursos naturales, ¿no? Sí. Todo lo que se conoce como sector primario. Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando del trabajo en todas sus formas. Trabajo De físico, arar la trabajo tierra, intelectual, sembrar y combinaciones de todo. trabajo físico y trabajo intelectual en cualquier rama de actividad. En la rama Claro. primaria, en la secundaria, en la terciaria, en la que se le ocurra. Y cuando hablamos de capital, estamos hablando de recursos que se han ido acumulando y que pueden ser invertidos para producir más bienes y servicios. Con la organización de estos factores productivos, ¿qué va a hacer el sector empresas? Va a ponerlos a trabajar y los va a combinar para arrojar finalmente
lo que estamos persiguiendo. ¿Qué estamos persiguiendo? Satisfacer necesidades a través del consumo de bienes y servicios, ¿no? Por lo Bien. tanto, una vez que todos esos factores productivos hayan sido organizados en la producción de bienes y servicios, vamos a obtener como producto final precisamente bienes y servicios finales, es decir, aquellos bienes y servicios que ya están dispuestos para satisfacer necesidades últimas. Ok. ¿Qué recibe el sector familias a cambio de aportarle al sector empresas trabajo, tierra y capital? Recibe una retribución por esos factores productivos. Recibe un nombre diferente según de qué factor productivo se trate. Entonces, va hacia el sector familia la retribución. ¿Qué es lo que retribuye al trabajo? El salario. ¿Qué es lo que retribuye a la tierra? Las rentas. ¿Y qué es lo que retribuye al capital? El beneficio. Es decir, según lo que vos hayas aportado, recibís. Si aportaste de trabajo, recibís un salario. Si aportaste de tierras, recibís unas rentas. Y si aportaste de capital, tenés como contrapartida a tu favor un beneficio. Muy bien. ¿Qué hacen ahora las familias con esos ingresos que recibieron? Van a gastarlos en la compra de bienes y servicios finales. De este gráfico circular, nosotros extraíamos algunas conclusiones. Para empezar, los bienes y servicios finales. Espera que quiero acá. Los bienes y servicios finales pueden considerarse como formando parte de ¿qué? Del Los producto. bienes, parte del producto. El producto. Comúnmente llamado como PBI. Pero, dado que nosotros tenemos una suerte de cosas que van y cosas que vienen, se supone, por magnitudes equivalentes, nosotros estaríamos viendo que, desde el punto de vista cuantitativo, podemos medir del mismo modo el producto a través de la suma de lo que se produce, de la suma de lo que se gana o de la suma de lo que se gasta. Por lo tanto, Por eso es que el PBI contabiliza solo los bienes y servicios de finales. exacto. A partir de una suerte de equivalencia entre los flujos, podemos medir el producto a través de la suma de bienes y servicios finales, o la suma de los ingresos, o el gasto total.
La suma de bienes y servicios finales la tendríamos acá. La suma de los ingresos la tendríamos acá. Y el gasto total lo tendríamos acá. ¿Te das cuenta? Lo que va viene y lo que viene va. Siempre por la misma magnitud, pero con un nombre distinto. Sí. Entonces ahora nos vamos a concentrar en el gasto total. Para una economía de dos sectores, entonces desde el punto de vista del gasto, para una economía simple de dos sectores, podemos hacer equivaler al PBI a lo que se gasta en adquirirlo. ¿No es cierto? Sí. ¿En qué se va a gastar? Se va a gastar en dos grandes conceptos. Por un lado, se va a gastar en consumo. Lo que no se consuma, se va a ahorrar. ¿Estás de acuerdo? Lo que no se consume, se ahorra. Lo que no se consume se ahorra, claro. Lo que no se consume, se ahorra. Y lo que se ahorra, tiene como contrapartida, en principio, la inversión. Se supone que eso que yo ahorro puedo destinarlo a multiplicar, por ejemplo, la capacidad productiva instalada, o a mejorar la infraestructura, o a mejorar la educación, a destinarlo a un montón de cosas que no tengan que ver con el consumo de lo que se produjo. O sea, hemos producido más de lo que necesitábamos consumir, el resto lo ahorramos y ese ahorro es destinado a inversión. Por lo tanto, ¿y por qué pongo acá inversión y no pongo ahorro? Porque el ahorro presupone en todos los casos una actividad pasiva y el consumo presupone una actividad activa, valga la redundancia. Si estamos metiendo acá cuestiones que tengan que ver con actividades y no con pasividades, yo tengo que concebir el ahorro desde el punto de vista de la actividad y no de la pasividad. La pasividad sería el ahorro, la contrapartida activa sería la inversión. Por eso acá en lugar de ahorro pongo inversión. Bien. Muy bien. Ahora vamos a pensar un poquito en el consumo. El consumo lo vamos a desarrollar un poquito más, considerando que hay una realidad. Uno, al consumo lo puede dividir en dos partes. Una parte que sí o sí tiene que estar, que tiene que ver con el consumo básico. Y otra parte que va a ser variable en función del nivel de ingreso, o sea, en función de lo que cada uno pueda ganar. Está. En ese sentido, vamos a dividir al consumo en dos. Uy, no se me... Ahí, bueno. Por un lado vamos a tener lo que podríamos llamar consumo autónomo. No depende de mi nivel de ingreso. Y por el otro lado, vamos a llamar lo que podría denominarse consumo endógeno o inducido. Este depende, ¿sí?, de mi ingreso. En una proporción, obviamente, de lo que yo gane,
de más por sobre lo que ya me gasté en el consumo autónomo, voy a destinar una parte a consumir, no voy a consumir todo lo que me sobre, ¿no es cierto? En este sentido, entonces, vamos a tener al consumo expresado a través de una fórmula que va a ser la siguiente. Vamos a hacer mejor la rayita esta. Bueno, tenemos dos componentes. Ese es el consumo autónomo y ese es el consumo endógeno o inducido. ¿Qué sería la C minúscula? Algo que se llama propensión marginal a consumir. ¿Qué sería la I mayúscula? Sería el nivel de ingreso. Es equivalente, en este caso, al PBI. Acordate que el PBI, el producto, puede medirse a través del gasto, a través del ingreso o a través de la producción. ¿Sí? Está. Muy bien. Entonces, con todo esto, ya podemos ir reformulando nuestra ecuación general del gasto de la siguiente manera. PBI es igual a consumo más inversión, habíamos dicho. Sí. Ya que vamos a estar hablando de que el consumo depende del ingreso, en lugar de PBI voy a poner un equivalente, ingreso. Voy a escribir al consumo con su fórmula. A la inversión la voy a simbolizar con la letra mayúscula I. ¿Sí? Bueno, esta sería la ecuación del gasto para una economía simple de dos sectores como la que teníamos hasta acá. Bueno, tendríamos que quizás ver un ejemplo. Sí. Entonces vamos a poner construir la ecuación del gasto agregado para una economía de dos sectores en la que el consumo autónomo es de 7.000. La inversión autónoma es de, vamos a poner, 2.500. La propensión marginal a consumir es de 0,8. Con esos datos, hallar el nivel de ingreso de equilibrio, ¿sí?
Entonces vamos a ir reemplazando de la siguiente manera. Y es igual a... Primero voy a volver a escribir la fórmula y después abajo te voy poniendo los distintos parámetros. Ah, Consumo autónomo, 7.000. Propensión marginal a consumir, 0,8. Nivel de ingreso es precisamente lo que tengo que averiguar. La inversión autónoma, 2.500. Entonces seguimos trabajando. Vamos a agrupar todo lo que podemos agrupar. 7.000 más 2.500 me da 9.500, ¿no? 2.500. Más 0,8 y pasamos hacia el otro lado todo lo que tenga ahí y dejamos de este lado lo que ya habíamos sumado. Y vamos a sacar factor común, me va a quedar 1 menos 0,8 igual 9.500. Y por 0,2 igual a 9.500. Y finalmente sacamos el nivel de ingreso de equilibrio. Es 9.500 dividido 0,2. ¿Por qué 0,2? 1 menos 0,8. Sí. ¿Está bien? Da 47.500. ¿Bien? Bien. Bueno. Pensemos lo siguiente. Agreguémosle algo. Una pregunta. Sí. ¿A cuánto asciende el gasto en consumo cuando esta economía está en equilibrio? Esa es la pregunta. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es? Es averiguar esto, ¿no? Esto es lo que tengo que averiguar. Vos fíjate que estoy reemplazando los datos de la función y estoy reemplazando el nivel de ingreso con el nivel de ingreso de equilibrio. Asciende a 45.000. Ese es mi consumo. Entonces, haciéndote esa pregunta, ¿en cuánto asciende el gasto en consumo cuando esta economía está en equilibrio? Entonces ahí yo lo puedo decir así: C igual a C más 0 más 0,8 y C igual 7.000 más 0.8, 0,8 por ese por Sí, por. 47.500. ¿Esto qué sería? Sería el ingreso total, sería el producto total también. El producto total o del ingreso total. ¿Cuánto consumí?
45.000. 35.000. ¿Cuánto me estaría sobrando? 47.500 menos 45.000, ¿no? 45.000. ¿Cuánto sobra? 47.500 menos 45.000. ¿Eso me da qué? 2.500. Lo que no consumí, ¿qué hice? Lo ahorré. Lo ahorraste. Lo que no consumo de Lo ahorro. todo lo que se produjo se ahorra. ¿Cuánto era la inversión? La inversión era 2.500. Igual. ¿Te das cuenta por qué la inversión es igual al ahorro? Ahorro se simboliza con la letra S. Está. ¿Esto qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar en esto. Puedo pensar al equilibrio desde el punto de vista del gasto, pero también lo puedo pensar desde el punto de vista de la inversión ahorro. O sea que cuando vamos a ponerlo así, cuando el total de lo que se produce gana, se consume, gasta, estamos en equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Esto sería punto de vista del gasto. También puedo pensar lo siguiente. Cuando el total de lo que se ahorra se invierte, también estoy en... Uy, va a terminar la reunión. Cuando termine te voy a tener que mandar otra. También, espera que voy a ir guardando esto. También estoy en equilibrio. Voy a guardar las pizarras. Dale. La duda porque se me llega a cerrar esto y pierdo todo. Bueno, hasta acá estábamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos ahora a profundizar un poquito en este concepto. Exacto. El primero. Propensión marginal a consumir. ¿Qué es? Es la proporción que de cada peso adicional de ingreso que percibo, destino al consumo. En el ejemplo, por cada peso adicional que gano, gasto en consumo 0,80 centavos. ¿Sí? 80 centavos.
Y de cada peso adicional consumo 80 centavos. ¿Qué hago con el resto? Lo Lo ahorro. ahorro. Lo Ok. ahorro. El excedente formará parte de mi ahorro. ¿Te das cuenta? Vamos entonces a pensar al equilibrio desde el punto de vista del ahorro ahora. Y vamos a escribirlo así. Ahorro igual a inversión. ¿Sí? ¿Qué era el ahorro? El ahorro era el ingreso menos el consumo, El consumo. igual a la inversión. El ingreso menos, y vamos a escribir el consumo a través de su fórmula. C más C I igual inversión. Esto es algebraico, ¿no? Ahora vamos a reemplazar con la fórmula anterior. Y, Esa C, Y, sí. se lee de esa misma manera, C, Y. Sí, consumo más C por I, o sea, consumo autónomo más propensión marginal a consumir por nivel de ingreso. Ya, Nuestro consumo autónomo, ¿de cuánto era? Era de 7.000. de 7.000. Nuestra inversión era de 2.500. 2.500. Bueno, de este lado me va a quedar I menos 0,8 y igual a 2.500 más 7.000. Y menos 0,8 y igual a 9.500. Y si despejo I, me va a quedar 9.500 dividido 0,2. Eso te lo hago así rápido porque es lo mismo que hicimos antes. Ya. Y me vuelve a dar 47.500, pero ahora 47.500. trabajando a partir de la igualdad entre ahorro e inversión. ¿Te das cuenta? Perfecto. Muy bien. Entonces ahora lo que podríamos hacer es una gráfica para comprender todo esto. Vamos a tener, discúlpame, ¿eh? Dale. Vamos a tener. Por un lado, una recta a 45 grados simplemente me va a marcar los niveles de igualdad. ¿Entre qué cosa? Entre, por un lado, nivel de actividad o nivel de ingreso, y por el otro lado, consumo, inversión. Inversión. En esta recta vamos a tener que nivel de ingreso va a ser igual a consumo más inversión. Bueno, y vamos a tener esta otra recta
que va a ser nuestra ecuación del gasto. Evidentemente, el equilibrio, ¿dónde se va a dar? El equilibrio se va a dar en medio. ahí. ¿Dónde? La totalidad del gasto es igual a la totalidad del producto. ¿Eso se ve? Muy bien. Bueno. Está más o menos esto, ¿no? No. Ahora, No. ¿qué podría pasar, por ejemplo, en una situación como esta? O en una situación como esta. ¿Sí? Ya que no me sale bien la recta. Estamos en una situación por fuera del equilibrio. Podemos llamarla punto A. Este sería el equilibrio. Y esta podemos llamarla punto B. ¿Cierto? Punto B. Bueno. Fíjate acá, en la primera. Este es el nivel de actividad. Y este es el nivel de gasto. ¿Qué sucede acá? El nivel de actividad. Es decir, que lo que se produce es inferior al nivel del gasto. Eso significa que hay un exceso de gasto. ¿Sí? Sí, porque disminuye. Claro. Y en el punto B,